Abraham fue muy duro. Y a Abraham le costaba mucho oír la voz de Dios mientras estaba su padre. Cuando su padre murió, Abraham pudo escuchar clarita la voz de Dios y seguir su camino hacia la tierra. Pero él lo detenía, su padre lo detenía en las bendiciones que Dios tenía para él. Sin embargo, Abraham nunca lo desoltó. Y Dios dejó que continuara con él y que saliera con él para enseñarle que esto que él estaba enseñando era verdad. Que no podía escuchar a ese padre porque ese padre estaba desenfocado y tampoco lo quiso atender a él. No lo quiso como usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar. ¿A qué renunciamos? A los esquemas mentales, al pasado, al ego, a la búsqueda de aceptación y a vivir por vista. Renunciar para poder obtener la presencia de Dios, poder agradarle a Él y poder sentirme apartado y apartada y vivir esa santidad que Él quiere y yo. Entonces renuncio a los esquemas mentales. ¿Qué es un esquema mental? Es un patrón de conducta, ¿verdad? Que ya se formó, ya sea porque desde niño o niña me enseñaron una situación y yo la vivo y de ahí no quiero salir porque yo digo, esa es la verdad y no más. ¿Sí? Pero yo tengo que buscar qué dice Dios respecto de eso que a mí me han enseñado. ¿Qué dice Dios? Una de las cosas, con todo respeto, ¿no? Porque uno no se para aquí para hablar de ninguna iglesia ni nada, pero en la parte anterior al conocer del Señor, a nosotros nos enseñaron signos, ¿cierto? Que se hacía el signo de la cruz, que se hacía todas esas cosas y vivíamos creyendo que eso era así y convencidos hasta que el Señor llegó a nuestra vida. Pero si nosotros no lo oímos a Él y seguimos haciendo eso, pues allí no estamos siendo apartados, ¿sí? Estamos dudando de su palabra y de lo que Él nos está enseñando a nosotros. Entonces un esquema mental es un patrón, un pensamiento que está arraigado en nosotros, a veces desde la infancia, ¿sí? Desde allí comienzan esos patrones. Y el gran problema con un esquema mental es que damos por hecho muchas verdades, entre comillas, que no lo son. ¿Bien? Y esto opera de manera inconsciente y automática. No somos conscientes de que estamos filtrando la realidad a través del tamiz que ofrece ese esquema. Entonces decimos, es que eso es así, a mí me enseñaron así, eso tiene que ser por ahí. Y no dejamos que la voz de Dios entre a nosotros y nos diga lo que Él sí quiere enseñar. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, de hecho, hay una fuerte resistencia a abandonar esos esquemas mentales. Y lo hay por dudar de lo que percibimos, ¿cierto? Y se introduce un componente de incertidumbre que trae ansiedad. Y nos dice, ¿será? Esto es lo que dice mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, mi familia. Pero esto es lo que dice Dios y eso nos crea una ansiedad que no sabemos qué hacer en nuestra conciencia, ¿sí? Y ese dudar implica también, ¿cierto?, todo lo que hemos construido sobre ello. Y ahí entonces vienen los problemas. Por eso el Señor dice que Él no traería espada, sino el padre contra la madre, los hijos contra los padres, ¿sí? Que todos los enemigos iban a ser los de su propia casa, por ese motivo. Entonces, cimentamos la identidad con base en ello y estamos dispuestos a dudar de lo que pensamos fácilmente. Deuteronomio 13, del 6 al 10 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, imagínate, todas las costumbres, todas las cosas que por tradición se hacen. Dice, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo te compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás. Cuando esas cosas atentan contra separarnos de los principios establecidos por Dios. ¿A qué más tenemos que renunciar? Al pasado. En Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Su propia vida, o sea, yo tengo que aborrecer mi pasado, ¿sí? Todas las cosas que me marcaron, que me hicieron desde niños, recuerdos de mi infancia,
¿sí? Entonces, el morir al yo nunca es opcional en la Biblia, tiene que ser radical. Ya no más con esto, que mi papá me hizo, que no conocí papá, o que me hicieron esto, porque si yo lo traigo a memoria siempre, siempre yo no voy a poder avanzar hacia las promesas que Dios tiene para mi vida de esa tierra prometida. Sí, entonces la realidad que nosotros tenemos que vivir es el nuevo nacimiento en Cristo. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Mi pasado ya no tiene por qué perseguirme, ya no tiene que estar en mí. Y eso Jesús lo describe como los tibios que intentan vivir parcialmente la vida antigua y parcialmente la vida nueva. Un día están acá, están deprimidos, aburridos, es que me hicieron, y traen esos recuerdos, y es que era ayer y lo que pasó en 1815, pero luego se ponen bien y vuelven otra vez, entonces que él lo llama tibio a esa persona. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3, 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es tremenda palabra del Señor. Entonces aquí también hay que tomar una decisión, ¿sí ven? Dice, porque ni eres frío ni eres caliente, sino que te quedaste entre los dos, una vez acá y otra vez acá, ¿sí? Entonces allí es de decisiones en mi vida. Por cuanto no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, perdón, entonces yo te voy a vomitar. Y nunca pase eso con nosotros. Por eso las decisiones tienen que ser radicales en nuestra vida. Decido creerle a Él, decido caminar con Él, decido santificarme todos los días para Él. Porque con Él lo voy a tener todo. Nunca Él me va a dejar, ¿sí? Entonces es un síntoma de la falta de voluntad para morir a mi yo y vivir para Cristo. Amén. La tibieza es eso. Entonces morir al yo no es una opción, ¿sí? Es una elección, una decisión que me lleva a la verdadera felicidad, al camino que debo escoger. ¿A qué más debo renunciar? Al ego. ¿Qué es el ego? El ego es mi yo también. Que me hieren, que me libero, que no resisto nada, que soy muy delicada, ¿sí? Y Dios estableció el principio del trato con su pueblo, de que solo Él es el creador, Dios es nuestro creador y verdadero Dios, ¿cierto? Y no tiene cabida otro Dios en nuestro corazón. Amén. Y el ego se considera un Dios. Cuando yo le brindo decía, cuando es más grande mi orgullo que mi humildad, porque Jesucristo es humilde, se hizo humilde por nosotros. En Éxodo 23, Él nos da también una orden, Éxodo 23. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El ego se constituye un Dios que se interpone en lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces no nos deja oír su voz y hacer su voluntad, ¿sí? El ego quiere dominar la conversación cuando estamos hablando con otra persona. La conversación siempre va a girar alrededor de nosotros mismos. Lo que me pasó, yo hice, yo conseguí, yo fui la que... Nunca está Dios por ahí dándome la gloria. El ego son mis esfuerzos, mis triunfos personales, todo lo que logré con mi sudor, pero no se oye Dios por aquí, ¿sí? Entonces, cuando la otra persona trata de meter sus ideas, la otra interrumpe y sigue queriendo ser protagonista de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido, ¿sí? El ego piensa siempre en sí mismo, no tiene tiempo para otros. El ego también se manifiesta cuando me enojo o me impaciento con otras personas por cualquier cosa, porque no está el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, sino que ese ego está todavía ahí, ¿cierto? Molestando en nosotros. Por eso
y para hacer a un lado todos esos dioses. El ego no se complace, sino que me molesta y me irrita. Yo con todo lo demás, me molesta las cosas de la iglesia, me molesta, todo me empieza a fastidiar. El ego se muestra cuando no acepto el consejo, la corrección que otra persona me quiere dar, y cuando no me gusta que otros se metan en mi vida. Y comienzo a decir, esta es mi vida, yo la manejo como quiera, nadie, no necesito consejos de nadie, yo allá, y también recibimos esos consejos. No reciba consejos allá, usted puede manejar su vida sola o solo. Entonces ahí está el ego, se exalta, ¿sí? Y el ego es autosuficiente, no desea que nadie interfiera con su agenda, con su tiempo. Entonces una persona así es muy difícil para ser guiada y que el Señor le pueda llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y por eso cada momento se está devolviendo y tiene que volver a empezar de cero, a volver a continuar, no avanza, ¿sí? Y su crecimiento se estanca. El ego también se manifiesta en el hecho de que no puedo perdonar algún mal que me han hecho, o sea, es el orgullo. No me olvido de eso, me hicieron esto y siempre lo estoy recordando, siempre lo estoy machacando, es que me dijeron esto, es que me hicieron ver esto. Y en lugar de perdonar, el ego guarda rencor por muchos años, guarda resentimiento, guarda amargura, y a veces por toda la vida piensa que está haciendo bien, ¿sí? Y resulta que se está haciendo un mal esa persona misma, y el ego no sabe el daño mayor que está haciendo a sí mismo. Es un Dios. Todo lo que bloquea en nuestro Dios, que es el único y verdadero, y le damos tributo, eso nos hace daño, se viene contra nosotros. Por eso les digo que si no despojamos de nosotros esos dioses, se vendrán contra nosotros y nos aniquilan. ¿Qué otra cosa debo renunciar? A la búsqueda de aceptación. Todos nos gusta que nos acepten, que nos elogien, que nos digan cosas bonitas, porque hay faltantes de amor en el ser humano, ¿sí? Pero cuando nosotros recibimos el verdadero amor de Dios y lo disfrutamos, nos va a ser muy fácil también darlo a los demás. Entonces yo tengo que desechar la búsqueda de aceptación. Gálatas 1:10, Pablo le dijo a ellos lo siguiente: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo estuviera todavía tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces yo tengo que tomar decisiones a quién quiero yo agradar. ¿Quieres ser aceptada por personas? ¿Quieres impresionar a otros? ¿Quieres que las personas estén cerca de ti, siempre a tu alrededor, ¿cierto? Dándote siempre el primer lugar? ¿Quieres ser aceptado? Querer ser aceptado no es algo malo, es bueno, pero solo que debe de sentir tener la aprobación de Dios primero. Amén. Dios es el que, yo le decía a una de mis hijas hablando con ella de la autoestima, cuando comencé mis caminos yo sufría mucho del impacto del rechazo, y lo mismo, buscando aceptación, hacía muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y yo le decía, a mí nadie me levantó la autoestima, no la levanta ni un hombre, ni en la casa, ni los padres, muchas veces, sino Dios. Dios de verdad le da el lugar a uno cuando dice, eres mi real sacerdocio, mi lugar, mi nación santa, ponlo aquí en la palma de mi mano, te tengo escribida, te amo. O sea, todas esas cosas me las grabé para siempre recordar que yo soy muy importante para Dios. Y Él me lo ha demostrado. En mi diario caminar nunca me ha dejado. O sea, yo no puedo hablar de un Dios que me miente. Todo lo ha cumplido. Entonces, por eso es importante entender que no estamos con un Dios que hoy dice una cosa y mañana otra. No. Entonces, hay que detenernos primero para hablar y desplazar todo aquello que estemos buscando por aceptación, por buscando amor donde no debemos de buscar. Él dice que buscamos en cisternas rotas que no contienen agua, cuando Él es la fuente inagotable de todo. ¿Sí? Ponernos a orar, pedirle a Dios que revele cualquier área de tu vida donde estés viviendo eso para agradar a otras personas. Pídele al Espíritu Santo que te regrese al trono. Él es el trono, Él quiere que ocupar el trono de mi vida, que te regrese allí y que sea tu prioridad número uno. ¿Sí? ¿Cómo puede rendir esa área a Dios y hacer que Él sea la persona más importante de tu
dándole ese primer lugar. Así como yo le he dado a otras cosas, demostrándose. Porque yo puedo decirle, Señor, tú ocupas mi primer lugar, pero con hechos yo no soy los tuyos. Y eso es lo que se llama santidad. Vivir por vista, tenemos que renunciar a eso. En vez de vivir por vista, ¿cuál es? Vivir por fe, no por vista, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos es por fe, todo es por fe. Jesús enseñó que no necesitamos preocuparnos de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir, ¿cierto? Porque Él tenía todo. En Mateo 6, 25 a 33, ¿qué nos dice? Leámoslo ahí, ¿ya lo tienen? Mateo 6, del 25 al 33. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí está. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recojan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué de vosotros? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? Porque os angustiáis. Considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es quemada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. El Señor, no hay cosa que más que uno lo vea enojado es que no tenga falta de fe. Y cuando uno deja de hacer la voluntad de Él en lo que la palabra ordena, lo que sea, eso, y le demuestra falta de fe, dice que sin fe es imposible agradar. Entonces Él nos va dejando como a un lado y va dejando que todos los problemas se vengan sobre nosotros a ver qué vamos a hacer, porque eso lo maneja Él, ¿sí? Entonces dice que lo que más le preocupa a todas las personas es qué va a comer, qué va a vestir, ¿sí? Cómo vamos a terminar nuestra vejez, qué va a pasar con nosotros en el futuro, y nos llenamos de muchos temores. Y Él nos da el ejemplo de las aves del cielo, los lirios del campo, nos da el ejemplo de todas las cosas por las cuales tenemos que confiar y tener paz en Él. También nos habla en Mateo 11, 29 y 30 que Él quiere darnos descanso del sistema del mundo y nos ofrece un trabajo mejor, trabajar para Él, un trabajo que no tiene, nunca nos saca de la empresa de Él. Que muchos dicen que esta es una empresa, Mateo 11, 29 y 30, que no es una empresa, yo digo que esta es una empresa del Señor, porque Él trabaja con nosotros para ganarle quitarle las almas al diablo, ¿ve? Y para llevarnos al cielo. Entonces ahí en el 29 y 30 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Entonces nos da descanso del sistema del mundo y nos enseña y nos ofrece un trabajo mejor. Pónganse en el mío, dice. Pónganse en mi yugo, en vez de llevar el yugo del sistema del mundo, de los trabajos que nos apachurran, perdón la palabra tan feo, ¿cierto? Dice, pónganse en el mío, que es liviano y yo les voy a ayudar, porque la ligera es mi carga. Entonces, otro en Juan 6:27 dice que en vez de pasar todo el tiempo trabajando por comida física que no puede saciar, Él nos invita a trabajar por comida verdadera que dura para siempre. ¿Sí? En Juan 6:27. Juan 6:27. Vamos a buscar. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios
es Padre. Bueno, hay muchas personas que dejan de estar en un momento con el Señor, a los pies del Señor, porque dicen que hay mucho trabajo y buscan la comida física. Nosotros oramos mucho aquí por Pedrito, porque luchamos, ¿cierto? Desde que el faraón no lo dejaba salir, le esperamos a vencer ese faraón, sí, porque él es el que no dejaba salir al pueblo a adorar al Señor. Y es verdad, que nosotros tenemos que primero ser él, porque él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de todo. Entonces, buscar siempre la comida, que no la comida física, porque esa se acaba, esa entra y sale, y a veces nos pone así, ¿sí? Pero la de que nos da el Señor dice que dura para siempre. Este es el alimento que hoy nos está dando Él, y es el que necesitamos y que a vida eterna nos lleva. Entonces Jesús explicó que no se funciona tratar de trabajar para dos empleados a la misma vez, y que tenemos que elegir entre trabajar para Dios y trabajar para el sistema del mundo, para las cosas materiales. En Lucas 16:13. Vamos a ver lo que dice Lucas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando esto nos está hablando quién, directamente el Señor Jesús. Y nos enseña a ser administradores del dinero también. Ven que el dinero no se vuelve en nosotros un fin por el cual nosotros trabajemos y luchemos, pero nada para su obra, no le tenemos en cuenta a él como proveedor, porque cuando usted no le reconoce a él como proveedor, usted empieza a tener problemas en esa área. Todo empieza a pagar. Y usted lo va a ver tarde que temprano, porque es un devorador, se mete aquí, porque él que no está cuidando el corazón de la avaricia, y él está diciendo: yo le proveo, como proveo a las aves de los cielos, como le proveo a los animales del campo, como proveo todo. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Pero yo le tengo que creer, ¿cierto? Y ser fiel, eso se llama santidad, fiel a él en todo lo que él me pide. En Lucas 16:13 dice que, por eso quiero que decir. Bueno, léame pues Lucas 14:33, que lo tienen ahí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Imagínense pues, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser un discípulo. Entonces yo me hago esta pregunta: ¿cuándo seremos discípulos del Señor de verdad? Si Él nos pone unas características, unas exigencias que no son difíciles, sino que es de creer, de fe, de confianza, de santidad, que si nosotros las hacemos vamos a ver siempre las bendiciones de Él. Entonces son enseñanzas increíbles. Entonces son reglas para vivir esta fe real. Una es orar por aquellas cosas que usted duda. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo no creía en muchas cosas. Yo no creía, porque a mí me habían enseñado otras. Entonces, pero yo se lo dije a él sinceramente: Señor, no te creo en esto. Una de las cosas que yo le dije: Señor, yo no te creo en el diezmo. Yo se lo dije. Y si a mí una persona me viene a hablar del diezmo, inmediatamente me salgo. Mire, fue tan bello que a mí nadie me enseñó, nadie se sentó conmigo a enseñarme de él. Yo lo aprendí aquí. Y aprendí a darle aquí. Porque como él sabía lo que tenía en mi corazón, él directamente me lo enseñó. Entonces, eso le enseñé ya luego a mis hijas y se fue llevando todo ello. Entonces, pero se lo dije a él: no te creo, Señor. O sea, no te creo a ti, no creo. No creo porque yo había visto testimonios y cosas que no me gustaban. Y fuera de eso, en mi casa, pues también mi mamá: ¿qué no te vas a meter allá? Que eso roban, mira que eso le quitan. Entonces yo estaba con el temor y ese miedo. Pero cuando yo se lo confesé a él, cuando eran cosas, por eso dice, oyendo padres, madres, hermanos, entonces él me enseñó en su palabra. Y ahí lo tomé y le creí. Yo ya todo lo que está escrito, yo no le dudo nada a él, porque viene de su corazón para nosotros. Entonces orar para caminar, ¿cierto?, sobre las aguas. Él enseñó a Pedro a caminar sobre las aguas, o sea, sobre las dificultades, sobre los problemas.
problemas, sobre toda la salud, pero mirándolo a Él. ¿Y qué pasó cuando Pedro bajó los ojos? Se hundió. Porque si nosotros bajamos los ojos, la mirada de aquel que nos dice, podéis pasar al otro lado, nos vamos a hundir, porque Él es el que nos ayuda. Entonces, reconocer que Dios primero es nuestro Padre. Él es mi papá. Y dice, si nosotros siendo malos, saber dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más yo os daré a vosotros todo lo que pidáis? Entonces, no dudar nunca de que Él tiene lo mejor para nosotros. Dar a Dios el respeto y adoración que Él se merece. Todo, usted aparte este día, siempre para Él, siempre en primer lugar, las primeras horas de la mañana con Él. Anhélelo, deséelo, dígale, lléneme, Señor, de su Santo Espíritu, deme sed y hambre de ti. Dame sed y hambre de ti. Desear que el reino de Dios se establezca en su hogar y en su ciudad, en su país. Hay que orar mucho todos los días por Puerto Rico. No descansar, porque el reino de los cielos se debe de establecer aquí. ¿Sí? Tenemos que ver ese reino de los cielos. Averiguar la voluntad de Dios por siempre. Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto que yo estoy haciendo? O este proyecto que tengo, o este viaje que voy a hacer, o esta relación, todo. ¿Cuál es tu voluntad? Y ponerlo en práctica. ¿Ves? Pedir a Dios por sus necesidades básicas, no caprichos, básicas. Anhele un mejor empleo, claro. Anhele, ya cuando todo está allí, entonces voy a organizar mejor mi casa, voy a hacer eso. Pero las necesidades básicas, pedirle a Él. El Padre nuestro Él nos enseña eso, ¿cierto? Que pidamos el pan de cada día, el espiritual y el físico. Pedir perdón a Dios cuando lo tenga que hacer, cuando haya ofendido su santidad, cuando usted sepa que le ha fallado, y perdonar a los demás. Perdonar también, pedir perdón a los demás si ha ofendido, pedir que Dios le proteja de todo mal, alabar y engrandecer a Dios donde usted quiera que esté. Reconózcalo en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Y la otra parte es cultivar. ¿Qué vamos a cultivar? Vamos a ver el Salmo 37, del 3 al 5. Entonces, el uno es renunciar y el otro es cultivar para yo poder tener esa santidad que Dios quiere que yo tenga. Salmo 37, del 3 al 5. 37, del 3 al 5. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Ahí vemos. Entonces, ¿cuáles son las cuatro cosas que tenemos que hacer? Bueno, y por acá dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor, espera con paciencia que Él actúe, no te inquietes por gente mala que prospere, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Desconfiar, deleitarse, encomendar y esperar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si nosotros confiamos, Él nos da la promesa, ¿sí? Dice, confía en el Señor y haz el bien. Dice, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Ahí tiene la promesa. Muchas veces confiamos más en lo que nos dicen otras personas, en lo que nos dicen o lo que escuchamos de otras gentes, que lo que dice la palabra. Y esto tiene que ser mi confianza absoluta. Él me lo está diciendo, ¿sí? Luego dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando usted se levanta, usted tiene que anhelar estar con Él en su presencia, que Él sea el motivo de su adoración, el motivo de poder. ¿Ve? Y entonces Él le va a conceder lo que usted anhela. Y dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. 2 veces más diciendo confía, porque el problema de nosotros es la confianza. Confiamos en todas las personas porque las vemos, porque son tangibles, pero como es un Dios que no ve, entonces nos ponemos a dudar. Pero
quédate quieto en la presencia del Señor, o sea, no se salga de su presencia, pero espere con paciencia que Él actúe. No se inquiete por la gente que prospera. Es que a este le va mejor que yo, pero yo voy a la iglesia, a mí no me está yendo igual, es que yo estoy haciendo esto y yo no veo. Él dice, quédese quieto, espere, ¿sí? No te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, dice el otro, porque a veces nos da rabia haciendo muchas cosas y se deja la ira, no pierdan los estribos, que eso únicamente causa daño. En vez de hacerte bien, te aleja de Dios. Entonces por eso dice, quédate quieto, llénate de paz, espérame y Él va a hacer las cosas. Como apartado de mi vida, en mi vida personal, es algo que yo debo de vivir también ese propósito. ¿Cómo me aparto para tener esa santidad? Primero, controlar mi lengua. Las palabras hacen mucho daño. Yo no sé, cuando usted tiene situaciones difíciles, cuántas cosas usted podrá decir, maldecir, ¿sí? Hablar. Entonces la lengua dice que la muerte y la vida están en control de la lengua. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que yo hablo cuando estoy enojada o triste, cuando estoy enojado, cuando estoy preocupado. Entonces prefiera llenarse de alabanza, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces cuando usted sale de su corazón, salen cosas, usted tiene que guardar su corazón y empezar a trabajar en él. ¿Sí? En Santiago 3:2 el apóstol asegura que el que controla su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Si usted no controla su lengua, tampoco su cuerpo lo va a controlar. O sea que ese es como un examen, una prueba de cómo está usted controlando su cuerpo, su lengua. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos controlar la lengua. Entonces todos los días le tengo que mostrar la lengua al Señor y decirle, tengo lengua larga todavía. ¿Por qué? Sí, porque me salen palabrotas, porque me enojo fácilmente, porque no he podido, me da ira y salen y brotan cosas que no puedo controlar. Entonces, eso es, dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua, Proverbios 18:21. El que la ama comerá de su fruto. ¿Cómo aparto mi vida en santidad para Dios? También quejarse es un pecado, la queja. ¿Ustedes sabían que la queja es un pecado? Y el Señor nosotros nos quejamos por todo. Nos quejamos de todo, del tráfico, de la lluvia, del sol, todo nos molesta. Y esa queja se convierte en un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de siempre tener gratitud en el corazón para Dios. Aún en la enfermedad, Señor, gracias porque yo a través de esto veré tu gloria, tus propósitos. Amén. Tú me enseñarás. ¿Sí? En el Salmo 104, mire que Él nos dice, entren por sus puertas con acciones de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Entonces, nosotros no podemos vivir quejándonos todo el tiempo, es que tal cosa, es que, porque eso se convierte en un pecado en nuestra vida. Y lo que el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, su presencia, pues Él va a tener misericordia, pero es muy diferente vivir con las bendiciones de Dios que siempre es la misericordia. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo instruye a no usar lenguaje obsceno. El lenguaje obsceno tiene que ver con la queja, porque te lleva a decir cosas que a Dios no le gusta escuchar. Entonces, quejarse es también murmurar, ¿sí? Y contamina nuestra vida. Contamina también al que oye, ¿sí? No es simplemente un pecado, es un pecado que nos separa de Dios, destruye la alegría, destruye los propósitos y nos lleva a vivir amargados, abre una puerta a la amargura, ¿sí? Y la queja contamina a otros también. Nos volvemos impacientes cuando estamos atrapados en el tráfico, en una fila, en un supermercado, y entonces
cuando empieza a salir todas esas cosas de nuestro corazón, ahí hay señales de que no tenemos paz ni con nosotros mismos ni con Dios, ni hemos trabajado en esa área. Entonces eso no puede llevarnos a la santidad. ¿Qué tan rápido soy para detectar las señales, las fallas en otras personas, en los miembros de familia, en la iglesia donde estoy, y nos quejamos de todo eso en vez de dar gracias a Dios por cada uno? Porque cada uno nos enseña a gloriarnos. Porque no somos, imaginen en el hogar, los dedos no son iguales, ¿cierto? Los dedos de la mano. En el hogar los hijos no son iguales. Y entonces cada momento de nuestra vida nos lleva a doblar rodilla. Señor, gracias por esto, esta personita es así, esta me ayuda en esto, me enseña en esto. Y eso también nos enseña el Señor en la vida de pareja. ¿Sí? Porque siempre el hombre nunca somos iguales. Aunque con los años que ya nos vamos pareciendo. Pero eso es en un proceso, los años. Pero al comienzo es difícil. Y entonces lo que a él le falta, yo lo puedo tener, o lo que yo tengo, y así nos complementamos. Pero nos lo ayuda a entender el Señor. De lo contrario, sin Cristo no se puede innovar. No se puede. Entonces el mejor antídoto para la queja es la acción de gracias. Salmo 104. Por eso se hace aquí cada mes acción de gracias. La gente realmente agradecida no se queja, pues está demasiado ocupada dando gracias a Dios por todo, por la lluvia, por el sol, por todo, que no tiene tiempo de quejarse. La Biblia nos dice que debemos ir a los atrios con alabanza, con acción de gracias. Necesitamos convertirlo en un objetivo diario de nuestra vida. Gracias por este día, gracias por el empleo que tengo, gracias aún porque no me pagaron a tiempo, porque se me dañó el carro. Señor, tú me enseñarás todo eso. Entonces lo primero que hace en la mañana, gracias por el empleo. ¿Qué también tenemos que cultivar? ¿Cómo está nuestra actitud hacia el miedo? Ya lo leí en un momento. Deuteronomio 14:22 nos dice: honra a Jehová. Proverbios 3:9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Primero Proverbios 3:9 y 10, y luego Deuteronomio 14:22. Proverbios 3:9 y 10, ahí está la promesa. Con este fue que yo aprendí, con esta promesa, porque me gustó mucho cuando dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. Me gustó mucho la promesa. Entonces la cogí para mí, la apliqué a mi vida. Y él nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Proverbios 3:9 y 10. Proverbios 3, esa fue con esa porque yo aprendí empezando mi vida cristiana y me encanta. Porque él nunca ha fallado. Honra a Jehová con tus bienes. Primero es una honra a él, porque él es el que me está dando a mí todo, me da la vida, la salud. Yo le oro cuando estoy sin empleo, yo le oro cuando necesito un aumento, yo le oro cuando que me ponga en un lugar mejor. Pero si luego me olvido, entonces lo deshonro. Y viene la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia. Y Deuteronomio 14:22, ¿qué nos dice? Deuteronomio 14:22. Ya estamos acá. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Bueno, ¿y qué será indefectiblemente? El Señor es el que está dando esto, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también lo dice. ¿Qué será eso? Indefectiblemente. O sea, sin duda, sin falla, sin poner objeción. Y no nos está pidiendo el 100%, sino una mínima cantidad para que buscamos a Él primero como proveedor absoluto de nuestra vida. Es de nuestra vida, no del pastor ni de la iglesia, es de mi vida. Ya lo que hagan de aquí para allá, el Señor se encargará, pero a mí me corresponde obedecer a Dios. Esa es mi santidad, esa es mi obediencia. Entonces las ofrendas hablan. Todas las ofrendas hablan de mí, lo que yo doy. Cada uno dice, pregúntese, ¿qué dicen las mías hacia mí? Porque ellas hablan a Dios. Y tal es así que se hace el momento de adorar en ese instante, porque
Aquí ese es otro Dios, la diosa que se le rinde bendecir, y que muy pocos de verdad son fieles, no son todo el mundo fiel, porque dudamos. Cuando llegan los momentos difíciles pensamos que Dios no nos va a sacar de ahí. Y nosotros hemos visto su gloria aquí en Puerto Rico. Yo les digo que estamos tan agradecidos. Hemos visto cuántos años llevamos para sí. Y nunca nos ha fallado. Nunca. Y no somos, aquí no viene ni se llena eso para decir, pero mire, de una u otra manera, si no hay por acá, por allá, cuando uno llama el pajarito por acá y resulta, y uno dice, cumplimos el presupuesto al final, hicimos eso. Y a veces nos vemos nosotros como pastores también, nos arrodillamos, Señor, como Él nos ha enseñado, y luego vemos que va llegando la promesa. Pero Él es bello. Entonces yo por eso con mucha libertad y con mucha autoridad en mi vida, nosotros como misioneros, pastores, decimos Dios no miente. Pero es que también cuando a nosotros nos llega, nosotros también lo hacemos. Y cuando tenemos la oportunidad de dar, damos. Porque eso viene de Él. Entonces dice, serán siempre llenos tus graneros por abundancia. ¿Qué otra cosa tenemos que cultivar? Nuestras actitudes. Gálatas 5:23 nos habla de mansedumbre y templanza. Nuestras actitudes. Gálatas 5:23. ¿Qué dice Gálatas 5:23? Pierdan eso. Ya lo ves. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre y templanza. ¿Qué es mansedumbre? Es docilidad, es suavidad, que muestra el carácter que se manifiesta en el trato de uno con el otro. Hay personas que son más verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no lo hemos dejado trabajar en ello. Entonces esas actitudes se tienen que manifestar con el Espíritu Santo. Por eso vivir en el Espíritu es llenarnos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, todo eso se manifiesta en el trato. Y la templanza es lo mismo que el dominio propio, ¿sí? Y es cuando usted reacciona de manera equilibrada sobre las emociones, y es capaz de controlar todos los impulsos suyos. Si va a hablar algo, usted puede decir, ay, Espíritu Santo, no lo voy a decir, ayúdame. ¿Sí? Si usted va a comer algo que no debe, Espíritu Santo, ayúdame, no puede. Si va a hacer algo que es indebido, Espíritu Santo, dame dominio propio. No demonio propio, dominio. ¿Sí? Entonces, Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. En el trato con los demás, ser amables, dadivosos, hospitalarios, que sea el amor fraternal no fingido, que el Señor sé que luchó por ello. ¿Sí? La iglesia que quiere el Señor levantar y llevar ahora en su segunda venida, es una iglesia sin mancha y sin arruga. Y lo que más luchó y oró antes de irse fue por la unidad de la iglesia. Y la unidad se consigue primero con Él y luego con los hermanos. Que nos preocupemos los unos de los otros. Que nos amemos de verdad. Hay personas que dicen, de lo que dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. De ti, lo que dependa. Porque hay personas que no quieren. Hay personas que son muy conflictivas, ¿cierto? Que no han arreglado sus cosas en su corazón. Entonces no pueden tener esa paz todo el tiempo con uno. Bueno, uno sigue orando, pero eso no le puede llevar a cobarle nada a usted, porque pues, usted cumple, pero si ya la persona no quiere, pues orar. En el trato amable, dadivoso, hospitalario. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En segundo de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto con fe para enseñar. ¿Qué otra cosa también debemos de cultivar? El tiempo. En Efesios 5:16, ¿qué nos dice la Biblia en Efesios 5:16? Papi, pásame ese, por favor. Efesios 5:16, que es muy importante. Efesios 5:16, el tiempo.
Si lo tienen, me lo leen ahí, por favor. Entonces, 5:16. aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué hace usted en sus tiempos libres? ¿Qué hace usted en sus tiempos que Dios le regala? Bueno, tenemos que meternos al estudio bíblico, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a compartir de Cristo a otras personas. Tenemos que vivir las armas espirituales ayunando, la alabanza, no dejando de congregarse, tener por la suma importancia de oración, orar día a día, no solamente un ratico, sino mañana, tarde y noche. La oración debe ser constante en usted. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todavía está en la puerta abiertas para el estudio bíblico, ya vamos terminando Romanos, ¿no? Ya vamos terminando y es necesario estudiar la Biblia en estos tiempos. Y otra ya para terminar es vivir por principios. Viva por principios, viva por prioridades, no por imposición. ¿Sí? Un principio es algo que no se puede violentar. ¿Sí? Así como existen leyes físicas en el universo, también existen leyes espirituales que no se pueden violentar. Los principios son para protegernos a nosotros, para estar seguros de nuestras vidas, de nuestras relaciones. La frase que dice prohibido es traducido en no se permite sufrir. Eso es lo que quiere el Señor decir. No es prohibido, por lo menos que dice no te unas a yugo desigual. ¿Sí? Prohibido unirse a yugo desigual. Es prohibido sufrir. Eso es lo que quiere decir el Señor. Porque si yo hago eso, entonces voy a sufrir. Entonces cuando el Señor te está diciendo no hagas esto, te está diciendo te prohíbo que sufras. No te metas en eso. ¿Ve? Entonces el mundo espiritual no es inmediato. ¿Ve? Tiene que ser un trabajo día por día de crecimiento. Día con día hasta ver la gloria de Dios. Bueno, dejémoslo hasta ahí, porque hay muchas otras cositas, pero no terminamos. Vamos a ver. Padre de los cielos, gracias, porque es muy importante la santidad en nuestra vida, en nuestros hogares, para que tú habites en medio de nosotros como es tu deseo. Habitaré en medio de vosotros, tú serás mi pueblo y yo seré un Dios. Señor, eso es lo que quieres en nuestros hogares, en todo lugar donde vamos, en donde estemos, Señor, en los lugares de trabajo, de estudio, donde vivamos, donde permanezcamos, Señor, tú estés con nosotros. Y poder decir como un día Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy vas a dar esto. Porque tu presencia, Señor, nos trae seguridad, descanso, protección, cuidado. Y ese es en esa santidad que tú quieres que vivamos toda nuestra vida, cuando nuestra vida fue apartada para ti. Y somos nuevos en ti, Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas gracias a ti. Hoy nos podemos mirar a la luz de tu palabra, en el espejo tuyo, Señor, y decir gracias porque tu pasado quedó atrás. Gracias, Señor, porque hoy disfruto de un papá hermoso y bello como lo eres tú. Gracias, papito, porque me introdujiste en el reino, Señor, de la luz de tu Hijo amado Jesucristo. Quitaste de mí toda tiniebla y me hiciste ver cuán valiosa es mi vida y cuántos propósitos hermosos tienes conmigo y para mí. Yo te puedo entregar todos mis sueños, mis proyectos, mis anhelos. Y tú me prometes que si yo me deleito en ti, tú cumplirás cada anhelo de mi corazón. Que de pronto se hayan demorado, Señor, esas promesas no es porque tú las quieras demorar, es porque me quieres enseñar en el camino. De pronto me he devuelto, he tropezado, pero me has vuelto a levantar y tengo que volver a comenzar. Pero hayas estado siempre conmigo, Señor. Gracias, papá. Gracias, papito hermoso, por darme una familia que está también escritos sus nombres en el libro de la vida. Gracias. Gracias porque ya no soy desconocido en los cielos, porque mi nombre todos los ángeles y todo el ejército de ángeles
y toda la trono celestial lo conoce. Y porque qué más importante que lo conozcas tú, que nunca lo has borrado del libro de la vida. Papito, abrázanos y danos ese sentir de ser santificados y apartados para ti, creyéndote únicamente a ti. Quita de nosotros la terquedad, quita de nosotros el egocentrismo, quita de nosotros, Señor, la desobediencia. Ayúdanos, Señor, a cambiar actitudes y conductas que me apartan de ti, que me separan de esa santidad, que no me dejan disfrutar de las bendiciones que tú tienes y que deben alcanzarme día a día, Señor. Tú prometiste en Deuteronomio 28 que si yo oía tu voz, Señor, y cada día cumplía tus mandamientos, las bendiciones vendrían y me alcanzarían. Señor, tú lo cumples. Yo deseo que esas bendiciones me alcancen, que yo no vaya persiguiendo las bendiciones, sino que ellas vengan tras de mí, porque eso es tu deseo. Te necesito, Señor. ¿Qué le quieres pedir hoy al Señor? Pídeselo con fe y no dudando nada. Dale gracias primero por lo que estés pasando, por cualquier dificultad, ya sea laboral, de familia, y aún en tu relación con Él, si te has apartado, si has dejado de escucharte. Dale gracias por cualquier dificultad. Entra a su presencia con acción de gracias, por sus labios con alabanza, alabarle, bendecirle, glorificar su nombre, porque Dios es bueno y para siempre sus bondades. Sus misericordias son nuevas cada día. Dale gracias por el hogar que tienes, por la vida que disfrutas. Abrázate con la persona que está a tu lado. Dale gracias por tener una familia espiritual. Dale gracias porque Él ha tenido misericordia de ti, nunca te ha dejado, no te dejará ni te abandonará. Dale gracias por disfrutar de lo que ahora disfrutas, sea poquito, sea bastante, sea nada. Dale gracias porque Él está esperando tu actitud. Recuerda el Salmo 37. Confía en Él, deleítate en Él. Señor, bendito seas. Y llénate de el perdón, del amor, de las bondades. Saca de ti el egoísmo, la dureza del corazón. Dile, papá, yo anhelo terminar, ya vamos en el casi que un primer semestre, y yo empiezo el segundo. Bendito Dios, convencida que separada de ti no quiero, separado de ti no quiero ese segundo semestre. Quiero terminar este año dándote la gloria a ti por todo lo que está a la puerta, por todo lo que está detenido, porque en este momento se abren los cielos, Señor, y yo recibo todo lo que anhelo, papá, porque tú eres mi deleite, tú eres mi papá, tú eres el que me ha dado las promesas que han venido de tu corazón para mi vida, Señor. Solo que necesito obedecerte, santificarme y purificarme día a día para seguirte viendo actuar, Señor. Te necesito, papá. Te necesito como el aire para respirar. Dile, tú eres mi mayor necesidad, mi mayor anhelo. Tú eres mi justicia, mi verdad. Tú eres mi Dios hermoso. Te necesito, Señor, en este mes que ha comenzado. Comenzó un nuevo mes. Gracias por este mes. Yo veré tu gloria cada día de este mes. Es bendito. Cada día de este mes tú te glorificas, Señor. No me voy a entristecer por el que prospera, porque tú ya tienes para mí las bendiciones establecidas. Y yo no voy a correr tras de ellas, voy a correr tras de ti, Señor. Porque tú todo lo das a su tiempo. Tú me enseñas en el camino que tú eres mi Dios y a ti te debo obedecer. Gracias, papá. Gracias. Órale a Él. Y ahora pídele lo que necesitas con fe, no dudando nada. Y cuando Él te responda, glorifícalo. Glorifícalo. Habla de Él, de las maravillas de Él. Cuenta a otros el poder de Él. Señor, bendito seas. Bendita sea tu presencia, Señor. Porque donde hay dos o más en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy estás aquí. Hoy estás aquí para llenar nuestro corazón, Señor. Primero de gratitud, de alabanza y de adoración. Y de esperanza, porque tú eres nuestra esperanza.
fuerte en Puerto Rico. Y siempre hemos confiado, Señor, que tú has cuidado Puerto Rico, has cuidado nuestras vidas, has cuidado esta iglesia y lo seguirás haciendo. Por favor, haz un vallado de protección alrededor nuestro y ayúdanos, Señor, que todo eso se desvanezca, que al ser una orden tuya, todo cambia el rumbo. Confiamos en ti, Señor, confiamos en ti y no esperar ese día solamente, sino todos estos días para buscarte, no por miedo, sino porque te necesitamos, papá, porque eres nuestro deleite, porque separados de ti nada podemos hacer, porque tú eres el que calma la tormenta, porque tú eres el que quita toda tempestad, porque tú eres el que protege nuestras vidas, Señor. Bendito sea Dios, te estamos adorando, te estamos bendiciendo en este momento, Señor. Entrégale tus pensamientos al Señor, entrégale tus cargas. Has venido con muchas cargas, pero el Señor dice que le entreguemos sus cargas para que Él las tome y Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros para que Él pueda ser tu deleite. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, tu sangre preciosa limpia el cuerpo de aquella persona, Señor, que ha sido tocada con brujería, con hechicería, con maldad. Tu sangre preciosa limpia ahora ese cuerpo, Señor. Tu sangre preciosa limpia su hogar. Espíritu Santo, tú enderezas sus pasos, tú guías su camino. Tú le dices: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debes de andar. No seas como el mudo sin entendimiento. Confía que yo siempre te voy a hablar, yo siempre te voy a guiar. Espíritu Santo, limpia ahora, purifica ahora, Señor, esta vida. Derríbate, Señor, derriba todo orgullo, derriba todo ego que se ha puesto ante ti, Señor. Todo Dios, otros dioses son sepultados a los pies de Cristo, y tú eres el único que reina y vive por siempre y para siempre. Señor, tú eres nuestro Dios, levanta tus manos y dile: tú eres mi Dios, y a ti te estoy adorando y me rindo, y a ti, hoy me rindo a ti, Señor. Y a los pies de Cristo se va todo otro Dios que yo haya fabricado, al que yo le haya creído. Tú eres el motivo de mi adoración en este día, en este mes, Señor. Y aquí vengo, me humillo ante ti, porque no hay otro Dios tan grande como tú, no lo hay, Señor. Y en este mes yo declaro que veré tu gloria, y yo lo creo en mi corazón, que yo veré tu gloria, que las puertas se abren, que el mar se abre en dos para que yo pase, Señor, y que tú quitas toda enfermedad, que tú quitas de nuestros cuerpos toda enfermedad. Tú me lo dijiste esta mañana, Señor. Ya he limpiado tu cuerpo, y así te lo dice hoy el Señor, porque la sangre preciosa de Cristo tiene poder. Gracias, bendito Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Ya he sanado tu enfermedad. Tan solo cree, entrega tus cargas, el estrés, todo lo que vives, entrégalo a la cruz de Cristo para que vivas la paz de Dios. Mi paz os dejo, la paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermosa presencia de Cristo. Espíritu Santo, pon la mano en el hombro a la persona que quieras orar por ella en este momento. Y ora, porque tus manos son benditas para orar. Y ora en el uno por el otro, con la mano en el hombro, no en la cabeza. Y ora para que haya sanidad, medicina, curación. Espíritu Santo. Soy el Dios de todo espíritu, y toda carne y todo espíritu viene a mí. Aliciana, bajana, y sí, porque Dios creé y te hice conforme mi imagen y mi semejanza. Iniciana, bajana, y sí. Publica las alabanzas, paga el precio. Iniciana, bajana, y sí.
porque ya no quiero ver como vasija de barro, iniciara bajana en sí, sino ese barro moldeable en mis manos, iniciara bajana en sí, porque te he amado con amor eterno, iniciara bajana en sí, lo que tú sufres yo lo sufro, iniciara bajana en sí, lo que a ti te duele a mí me duele, iniciara bajana en sí, porque te tengo en mis manos y nunca te voy a soltar, iniciara bajana en sí, nunca te voy a dejar, iniciara bajana en sí, aunque tu padre y tu madre te dejasen, yo nunca te voy a dejar, yo nunca me voy a olvidar de ti, yo nunca te olvidaré, iniciara bajana en sí. Bendito sea Señor, bendita sea tu presencia, bendita sea tu presencia, bendita sea tu presencia en medio de nosotros, Señor. Te necesitamos, papá, te necesitamos. Papi, ven para la